Yo les voy a invitar que abran sus Biblias en el Salmo 143, versos del 7 al 10. Y yo voy a leer la palabra en el día de hoy en la versión traducción en lenguaje actual. En el Salmo 143, versos del 7 al 10 dice así. Podemos verlo también en la Reina Valera, en la pantalla de 1960. Dice: Dios mío, respóndeme pronto, pues la vida se me escapa. No me des la espalda, o ya puedo darme por muerto. En ti confío, a ti dirijo mi oración. Cada nuevo día, hazme saber que me amas. Dime qué debo hacer, Dios mío. Líbrame de mis enemigos, pues en ti busco refugio. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permíteme que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Muchas veces nosotros en nuestro diario vivir nos encontramos con diferentes situaciones y tenemos que tomar, ¿verdad?, decisiones. ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Cuáles a las cosas que tenemos que decir no y a las cosas que tenemos que decir sí? Como hijos de Dios tenemos que tener claro que nosotros tenemos que pedir esa sabiduría al Señor. Señor, ¿qué está dentro de tu voluntad? ¿Verdad? Y cada día tenemos que tomar decisiones pequeñas y grandes en nuestra vida. Y como hijos de Dios ya no somos como la gente del mundo. Ahora queremos, ¿verdad?, agradar a Dios. ¿Quién no quiere agradar a Dios en esta tarde? ¿Quién quiere hacer lo que a Dios le agrada? ¿Verdad? Todos queremos hacer lo que Dios le agrada. Y lo que el Señor trataba conmigo, que dependiendo de las decisiones que tomamos en nuestra vida, si no son las correctas, podemos retrasar el plan de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, todos nosotros tenemos que tener claro que hemos nacido con un propósito eterno. Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido elegidos, apartados para Él. Hemos nacido con un propósito. El Señor, cuando te envió a este mundo, te envió con un plan perfecto, ¿vale?, para que tú lo cumplas. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de saber elegir. Y muchas veces nos encontramos con que, Señor, ahora terminamos, ¿verdad?, los estudios, ¿y qué voy a seguir estudiando? ¿Qué es lo que voy a seguir estudiando? Los jóvenes, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién me casaré? Llegará un momento en el que te estarás preguntando, ¿estudio o trabajo? Y el Señor estaba ministrando mi corazón, porque yo estoy en una situación también que tengo que tomar decisiones y le estoy pidiendo al Señor, Señor, respóndeme, dirígeme, dime algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Todo cristiano, si queremos agradar al Señor, Él es nuestro Padre. Tú imagínate un hijo, ¿verdad? Como hijo pequeño, tu hijo va a consultarte a ti, papá, ¿qué hago? ¿Verdad? Pues nosotros tenemos un Padre en el cielo que también le podemos consultar. Si queremos entrar en los planes, en los propósitos del Señor y no desviarnos, tenemos que consultarle, ¿vale? Muchas veces tenemos un noviazgo y decimos, Señor, pero realmente esta es la mujer que tú tienes para mí. ¿Es con esta con la que yo tengo que compartir mi vida? Y tenemos que ver, ¿sabe? Ver y estar seguros, ¿verdad?, de lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque eso va a marcar, las decisiones que vamos a tomar ahora, va a marcar nuestro futuro, nuestro destino. Y lo importante es entrar en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y podemos ver la actitud de David. Lo primero que le dice David al Señor en esa oración es, Dios mío, respóndeme pronto. ¿Quién de los que estamos aquí ha pasado situaciones que le dice, Dios mío, respóndeme?
ayúdame, respóndeme pronto. ¿Será que soy yo la única? Yo creo que todos, ¿verdad? Porque nuestros tiempos parecen que tiene que ser ya, que tarda el Señor. Pues David estaba así, Dios mío, respóndeme pronto. Lo que más me gusta de David, él se dirige a Dios en oración. Él le pide una respuesta. David sabe a quién acudir. Y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos a quién tenemos que acudir cuando tenemos un problema. Podemos ir como David, Señor, respóndeme pronto. Y yo lo que me preguntaba, a veces vamos a un amigo o vamos pero realmente tenemos la fuente directa, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él podemos ir directamente. Y podemos preguntarle al Señor cualquier cosa, ¿vale? Como amigo. Señor, ¿esta es la persona que tú tienes para mí? Dice que las cosas del Señor hay que someterlas a la prueba del tiempo, ¿vale? Si permanece ese sentimiento, sobre todo los noviazgos, ¿no? Si esto permanece, esto tiene que ser tuyo. Claro, cuando le preguntamos al Señor ya vemos la respuesta también en la Biblia. Hay respuestas que ya están dadas en la Biblia, como mira, no te unas a yugo desigual. Si ya te lo pone en la Biblia, ya no tienes ni que preguntarle. Ya te está diciendo el Señor a través de su palabra que no te puedes unir a yugo desigual. Pero si es un cristiano, porque yo lo que he aprendido es que Dios no une persona, une propósito. Él tiene un propósito, ¿vale? Y con el matrimonio igual. Bueno, que ya estás casado, pues ahora ya a ganarte. Si tu esposo no es creyente, pues gánate a él para el Señor. Dice que por el buen testimonio puedes ganarte a la persona que tienes a tu lado. Pues eso es lo que quería yo hablarles en esta hora. Podemos preguntarle cualquier cosa al Señor, ¿vale? Podemos ir directamente, tanto con nuestros hijos. Yo recuerdo como testimonio que yo siempre he orado de esta forma con mis hijas. Señor, yo te pido el hombre que tú tienes para mis hijas, el hombre que tú creaste para ellas. Y yo me acuerdo que Ainhoa estaba saliendo con un chico que era inconverso. Y yo le decía a ella, mira, ese chico no es el que Dios tiene para ti. Primero, porque no es creyente. Mami, ¿por qué dices eso? Yo voy a orar por ti. Como sé que no es, se va a ir. Y así fue, se fue. Y empecé a orar, Señor, hasta que llegó la persona que Dios tenía para ella en su noviazgo, ¿vale? Y así oramos como padres también por nuestros hijos. Señor, si no es, apártalo. ¿Por qué? Porque si nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, cuanto más Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces David le dice, la segunda cosa que le dice, en ti confío. Me encanta David. Yo no sé en quién has puesto tú la esperanza, si en una persona, en alguien o en Dios. Mira, David dice, en ti confío, a ti dirijo mi oración. Hazme saber que me amas y dime qué debo hacer. Yo me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que tu iglesia le dijiste al Señor, dime, Señor, qué es lo que tengo que hacer con esto? Dime, porque podemos. Y ¿sabes qué? Que el Señor siempre contesta, siempre. Y Él le dice, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Me voy a otra provincia o me quedo? ¿Sigo estudiando o trabajo? ¿Me caso con esta novia o rompo el noviazgo? Porque claro, el noviazgo es para casarse. La finalidad es casarse. ¿O tienes otra persona? David le dice, dime qué es lo que tengo que hacer. Podemos ver la humildad de David. Reconocer, ¿sabe? David dice, mira, sé que tú sabes lo que tengo que hacer. Hay veces que nosotros dudamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo tenemos que actuar? Pero Dios siempre sabe
qué es lo mejor para cada uno de nosotros. En cada situación, el Señor tiene todas nuestras respuestas a todas nuestras preguntas. A todas las preguntas el Señor tiene las respuestas. Lo tercero que le dice, tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que yo quiero, lo que quieres que yo haga. Mira, si hay algo que a mí me costó aprender, fue hacer lo que Dios quiere que Él hiciera. De verdad lo reconozco. Yo confieso mi pecado. Me costó años hacer lo que Dios me estaba pidiendo que hiciera. Mi voluntad. Había una lucha entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Yo quería hacer mi voluntad. Y cuanto más hacía mi voluntad, peor me iba. Hasta que dije un día, me rindo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo no sé cuántos de aquí le están diciendo al Señor, Señor, enséñame a hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Quiénes de aquí están diciendo eso? Amén. Yo hoy puedo decir, Señor, enséñame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero hacer lo que Dios quiere, para lo que Dios me creó. A cada uno los creó con propósito. Aquí hay gente que ha nacido desde chiquititos, han sido niños cristianos que han crecido en el Evangelio. Y Dios desde antes de tu nacer ya tenía un plan para ti. Para la gloria de Dios, hoy estás en su casa, estás en sus caminos, no importa lo que pasó. La buena noticia es que nada se pierde en Cristo. Sus misericordias se renuevan cada día. Amén. David reconocía que necesitaba hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, cuando entendemos y es ministrada en nuestro corazón, entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, es mejor que nuestra voluntad. Tenemos que salir claros en esta tarde de que su voluntad es mejor que nuestra voluntad, aunque hayan a veces cosas que nos duelan. A veces el Señor permite que se nos vayan personas a las cuales amamos, que tenemos alrededor, y el Señor va apartando a gente de nuestro camino para que nosotros entremos en los caminos que Él tiene preparados para cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué quita a veces a personas? No porque es para tratar con nosotros mismos, es para llevarnos al desierto y que nos enamoremos más y más de Él, más y más de su presencia. Su deseo, el deseo de David era hacer lo que Dios le mandara. El deseo de David y de cualquier cristiano es colaborar con el Señor. ¿Quién quiere colaborar con el Señor? Amén. El Señor va a usar tu boca, tus manos, tus pies. ¿Quién quiere colaborar? El deseo de David, mira, dime, ¿qué quieres que yo haga? Yo lo hago. Lo que tú me mandes voy a hacer. A veces pensamos, es que a lo mejor me manda algo que no voy a poder hacer, no me siento capaz. Pero eso es una mentira del diablo. Dice la palabra de Dios que el Señor al que llama, capacita. Amén. ¿Quién lo cree? Al que llamó, capacita. No tenemos nada que temer. El Señor te ha dado todo, los talentos, los dones. Y cuando tú vayas a abrir tu boca, ni siquiera va a ser tu boca, va a ser el Espíritu Santo hablando a través de ti. La cuarta cosa que dice David, dice, permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. David conocía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era su ayudador, el que le ayudaba a hacer el bien. David quería ser dirigido y guiado por el Espíritu Santo. ¿Quiénes de aquí quieren ser guiados por el Espíritu Santo de Dios?
Amén. Amén. Mi clamor era, Señor, yo quiero ser dirigida por tu Santo Espíritu. De verdad, dirigida porque el Espíritu Santo es una persona que te va a guiar a toda verdad. En Romanos capítulo 8, verso 14 dice así: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. En la Reina Valera dice que todos los que viven guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Iglesia, tenemos que permitir ser guiados por el Espíritu Santo. Y mi pregunta en esta tarde, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Estamos tomando en cuenta lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón? Mira, el otro día había una persona en la iglesia y de verdad que tengo que pedir perdón porque tenía un dolor en la pierna y el Espíritu Santo ora. Y yo no sé por qué yo no oré, me despisté. Mira, obedece. Cuando el Señor te diga, ora por alguien, ora. Ora, atiende lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Aunque vengan otras personas a hablarte, primero obedece lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Tenemos que ser guiados, iglesia. Se tiene que levantar una iglesia que sea guiada por el Espíritu Santo. En la traducción en lenguaje actual, dice en Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 17. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Así no desearán hacer lo malo. Hacer lo malo son los deseos de la carne. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Dice esta versión. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Aquí se refiere no a la ley de los 10 mandamientos, sino a lo que dice Romanos en capítulo 7, verso 5. Dice, porque mientras que estábamos en la carne, en las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. Entonces, ya vivimos en el Espíritu, ya el Espíritu mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y ya no somos dirigidos por la ley pecaminosa que nos hacía pecar. Ahora dice la palabra de Dios, dice que con la tentación el Señor te va a dar la salida. Dios no tienta a nadie, somos tentados nosotros por nuestros propios deseos y concupiscencias. Entonces ahora necesitamos, iglesia, decirle al Señor, Señor, yo quiero ser guiada por ti. Señor, que el amor de Dios esté en mi vida. El Espíritu Santo es una persona y Él quiere guiar tu vida y mi vida, por supuesto. Quiere guiar nuestras vidas. Pero Él es una persona súper respetuosa. Él quiere que tú vivas conforme a la voluntad de Dios. Pero Él es un caballero. Y Él, si tú no le permites que Él no dirija tu vida, si tú no le dices, dirige mi vida, Señor, Él no la va a dirigir. O sea, somos nosotros quienes queremos ser guiados. Los que tenemos que decirle al Señor, Señor, guíame. Porque solo así vamos a llegar a cumplir los propósitos de Dios, el plan de Dios, el plan que Dios diseñó para cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos cuando nos damos guiados por el Espíritu Santo? Lo que hacemos es que frenamos o abortamos el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo o seguimos haciendo lo que nos parece? ¿Verdad?
En esta tarde la pregunta es, ¿quieres ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios? En griego el verbo guiar significa jodegos, significa guía, un líder. Yo recuerdo cuando nos fuimos de viaje, volví loca a Inés. Inés por poco se queda sin pastora, porque de verdad que le dio mucho amor el Señor y mucha paciencia con la pastora cuando fuimos. La verdad que no sabíamos. Encima, a mí no se me daba el GPS, a Inés sí, pero a mí no. Y necesitábamos el GPS porque las personas que nos iban dirigiendo, que eran unos amigos pastores, a veces aceleraban mucho y teníamos que pisarle mucho al coche, que nos llegaron hasta multas después de, ¿verdad? Y necesitábamos una guía para poder movernos en Israel, porque no podíamos llegar al sitio. Si no tenías una guía, a alguien a quien seguir o un GPS, nos podíamos perder. Pues cuando yo pensaba en la prédica, yo decía, Señor, tú eres nuestra guía. El Espíritu Santo es nuestra guía. Es el que hace que no nos perdamos por el camino. El que nos lleva por el camino angosto. El que nos va diciendo, mira, por ahí no te metas. Eso no lo hagas. Eso no te conviene. Por ahí no. Por ahí no. Y la verdad que bueno era, ¿verdad? Yo por lo menos cuando iba con Inés sabía que ella se enteraba con el GPS y podía ir tranquila y segura, porque ella sabía más que yo. Qué bueno es saber que hay alguien, una persona que está guiando nuestra vida y está llevándonos para que no nos perdamos, por el camino. ¿Quién quiere ser dirigido por el Espíritu Santo en esta tarde? Dice en Juan capítulo 16, verso del 3 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué precioso, ¿no? Tener esa comunión con el Espíritu Santo. Dice, y Él nos llevará a toda verdad. Dice que Él no hablará por su propia cuenta. Dice que hablará de lo que oyere y nos dirá las cosas que han de venir. Yo no sé ustedes, iglesia, pero yo les animo a que tengan comunión con el Espíritu Santo de Dios. Es la persona más maravillosa. Es una persona sensible. Ser amigo del Espíritu Santo es un privilegio. El Espíritu Santo para la iglesia de hoy tiene que ser como Cristo, como Jesús fue para los discípulos cuando estuvo en la tierra. Es el Espíritu de Dios con nosotros. Un Dios tan grande que ha venido a morar en ti y en mí. Él ha escogido morar dentro de ti. Y de verdad que dale el lugar que Él tiene que tener en tu vida. En Romanos capítulo 8, verso del 4 al 5 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas que estás pensando, iglesia? Ser guiado por el Espíritu Santo es darle el control al Señor de lo que pensamos, de lo que hacemos, de cómo vivimos. Él sabe lo que nos conviene y lo que no. Y aunque a veces pensamos que tenemos, ¿verdad?, la vida patas arriba, Él tiene el control Él tiene el control de nuestras vidas. Y todo lo que nos pasa, dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todo obra para bien. Todo obra para bien. Caminar en amistad con el Espíritu Santo
y en obediencia a la palabra de Dios. En Hechos capítulo 16, versos del 6 al 7 dice, y atravesando, podemos ver un ejemplo con Pablo y Silas, dice, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. El Espíritu Santo es una persona y no podemos ignorar lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Permítele, consúltale al Señor, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto? ¿Sabes? Es precioso tener una amistad con el Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que Él nos va a guiar y Él nos va a llevar a toda verdad. Y Él sabe lo que conviene, lo que nos conviene en nuestra vida. Para terminar, la palabra de Dios nos habla del fruto, ¿verdad? Todos sabemos cuál es el fruto del Espíritu. Hemos predicado sobre el fruto del Espíritu. Hemos estudiado en los discipulados del fruto del Espíritu. Nos habla de los dones del Espíritu, que el Espíritu Santo reparte dones. Pero hay que tener amor, ¿verdad? Permanecer en el amor para operar en los dones del Espíritu. Pero también la palabra nos habla de ser guiados por el Espíritu Santo. David sabía que las respuestas a su situación solo las podía encontrar en Dios. Y siendo dirigido por el Espíritu Santo, es un tremendo ejemplo lo que nos está diciendo. Pero David era un hombre como tú y como yo, era un hombre de carne y hueso, y él sabía, él había encontrado. Antes el Espíritu Santo no estaba a la disposición de todos, sino solo sobre los reyes, los profetas y los sacerdotes. Pero ahora bajo la gracia, cuando tú vienes al Señor, aceptas a Cristo, ya estás sellado con el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo viene a morar en ti. Lo que necesitas es tener una relación, comunión con el Espíritu Santo. Y yo te aseguro que es precioso. Muchas veces cuando Él me habla a mi corazón y me habla para corregirme, para decirme, mira, hiciste mal esto, ¿sabes? Enseguida, Él me corrige. Y yo y permitirle a Él y decirle, Señor, Espíritu Santo, yo me rindo totalmente a ti. Toma el control de mis emociones, de mis sentimientos. Tú eres el que pones y el que quita. Toma el control de lo que pienso. Porque según la palabra de Dios dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, para darme el fin que yo estoy esperando. Toma el control. Señor, toma, Espíritu Santo, de lo que estoy pensando. No en cosas de la carne, sino en cosas del Espíritu. Yo me acuerdo cuando era una niña, simplemente tenía 11 años, creo, era un fisco niña, y yo anhelaba y deseaba. Yo veía a la gente que hablaba en lenguas, y yo decía, Señor, Espíritu Santo, yo quiero hablar en lenguas. Yo lo deseaba tanto, que en un día, en la alabanza, el Espíritu Santo me bautizó en el Espíritu Santo. Él me bautizó. Y iglesia, es lo que anhelas. Si estás anhelando las cosas del Señor o solo estás anhelando cosas materiales, dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir solo por añadidura. Él sabe lo que te conviene, iglesia. Él sabe lo que tú necesitas. Él es tu mejor amigo. El Espíritu Santo tiene que ser para ti tu mejor amigo. Él es el que va a tocar al esposo. Cuando tú dices que no sé qué hacer con este hombre, tú dices, Espíritu Santo, tócalo. Él es el que llega donde tú no llegas, mujer. Él llega donde tú no llegas, hombre, con tu esposa, con tu novia. Él es el que llega. Es el que toca los corazones. Él es el que habla a nuestras conciencias. Permite que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Él llega a tus hijos.
Recuerdo cuando eran adolescentes mis hijas, cuando me decían, no voy a la iglesia. Muchas veces lo he contado. Yo no voy a la iglesia. Yo dije, vale. Yo decía, la iglesia no es una opción. A la iglesia hay que ir. Yo decía, si permito que un adolescente no vaya a la iglesia, cuando sea una joven se aparta. Porque yo sé lo que es vivir en una familia donde era inconstante. No íbamos siempre a la iglesia. Y yo en la adolescencia me aparté. Y sé la importancia que tiene traer los niños a la casa del Señor para que no se aparten cuando sean mayores. Y yo oraba y oraba, yo decía, Espíritu Santo, tócalas, Señor, tócalas, Señor, que se les quite esto, Señor. Yo las he tenido para ti, para que te sirvan. Y ellas se levantaban al día siguiente y decían, vamos a la iglesia. Donde no llegaba yo, llegaba el Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro amigo fiel. Él no es como el hombre que promete, y no cumple. Él es una persona, es la misma presencia de Dios en nosotros. ¿Qué pasa cuando somos guiados por el Espíritu Santo? El fruto del Espíritu es evidente en nosotros. Los dones del Espíritu Santo se manifiestan porque Él está en nosotros. Somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ese mover da fruto, pero no solo aquí, sino también cuando salimos fuera. Como testimonio, una vez me llamaron a mí y fuimos con Carlos a la casa de unas personas que no creían en Cristo, ni se les había hablado nunca del Evangelio. Y recuerdo que cuando entramos a la casa le llevamos las nuevas de salvación, Carlos y yo, y empezamos a presentarle el plan de salvación a esta familia. Ellos estaban un poco, ¿sabes? Como cuando se ponen una coraza, pero vimos cómo el Espíritu Santo empezó a obrar en el marido y en la mujer. Y de buenas a primeras, personas inconversas que nunca habían estado en la iglesia, empieza a manifestarse la mujer. Bueno, para personas que nunca habían visto eso, fue impactante la cara de ellos cuando vieron cómo ella fue liberada por el poder de nuestro santo, el Santo Espíritu de Dios. O sea, eso va a ir con nosotros. No es solo para la iglesia, sino si tenemos que orar por los enfermos en la calle, el Señor va a obrar y va a moverse en sanidad. ¿Qué dice la palabra? Dice, id y predicar el Evangelio. Sal a la calle, dice, y en mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Una vez estaba en el hospital, tenía ingresada a Ainhoa y había un niño pequeño al lado, en la cama de al lado, y este niño tenía meningitis y le habían hecho una pulsación en la médula y el niño estaba gritando de dolor, no paraba el dolor. Y yo miré al Padre y yo le dije, mira, yo creo en un Dios que sana, un Dios que es Jesucristo. Él no se quedó en la cruz, Él bajó y Él hace milagros en el día de hoy. Yo le pregunté a ese padre, ¿usted me deja orar por su hijo? Orar es hablar con Dios para que Dios lo sane, Dios le quite este dolor. El padre desesperado me dijo, sí, ora por él. Cuando oré por ese niño, Dios se movió de tal forma que ese niño se durmió. El Señor le quitó el dolor, le quitó todo, porque Dios, cuando tú dejas que el Espíritu Santo se mueva a través de ti y tú cooperas con Él, trabajas junto a Él, el Señor se mueve a través de ti. No es solo para la iglesia, es para afuera también. Amén. ¿Cómo se consigue esto? Me puedes decir, pero Kalali, ¿pero cómo se consigue? Pues teniendo comunión, en oración, anhelándolo en nuestro secreto, anhelando la presencia del Señor, permitiendo que Él tome el control de todas nuestras vidas y rindiendo nuestras vidas a Él.
Dios nos habla, dice en Job 33, 14, 18. Quiero terminar con esto. Nos habla a través de su palabra, ¿verdad? A través de circunstancias. ¿Cuántos de aquí no se han quedado sin trabajo, no se han quedado y el Señor les ha dado un trabajo? ¿Cuántos de aquí nos hemos estado enfermos y el Señor nos ha sanado? Yo creo que muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Dice que en Job capítulo 33, verso 14, en la Reina Valera 1960, dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le enseña su consejo. Amén. Iglesia, yo te pregunto en esta tarde, ¿quieres ser guiado por el Espíritu Santo? Amén. Para este año hemos visto los mensajes que el Señor nos ha dado. Primero, busca la presencia del Señor, ¿verdad? Permanece en el amor, sé guiado por el Espíritu Santo. Y el Señor quiere hacer grandes cosas a través de cada uno de nosotros.